Ya en pleno siglo XXI, ¿cómo trabajamos en Chile? Un grupo continúa con teletrabajo, otras están en una oficina vestidas formales y algunos lo hacen en casa con pantuflas. Se trabaja para aplicaciones y muchos, y sobre todo muchas, aún no se recuperan de la ola de desempleo que trajo la pandemia. Nuevos emprendimientos, nuevas culturas y nuevas relaciones entre empleados, empleadas y empleadores abren un tiempo que, según especialistas, estará marcado por el avance de la tecnología. Para entender cómo evoluciona el trabajo en el país y cómo se compatibiliza con el tiempo libre, es necesario que hablemos de Chile. Hay 1.300.000 trabajadores, un poco más en realidad, que está en alto riesgo de automatización. Eso significa que su puesto de trabajo en realidad va a desaparecer probablemente. Nos dan media hora de colación, ¿ya? Y esa media hora en ir a buscar las colaciones al casillero, en regresar, y te dan 20 minutos. O sea, tienes como para la colación 10 minutos, acá solo tienes 10 minutos. Nuestra generación no va con ese pensamiento de estar 8 a 10 horas encerrado haciendo una pega, que al final la podéis trabajar mucho mejor con tus tiempos y cómodo en tu casa. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Hablemos de Chile, programa que hacemos desde la Pontificia Universidad Católica de Chile con la mano de 13C para conversar hoy del futuro del trabajo y la calidad de vida. Y tenemos a dos importantes, una invitada y un invitado, para desglosar un poquito qué significa, cómo ha evolucionado el trabajo, qué nos depara el trabajo. Como veíamos en la introducción en el video, hay oficios que van a desaparecer para los que hoy estamos preparando a los jóvenes y sobre todo la calidad de vida, ¿no es cierto?, vinculada a la compatibilidad entre la vida profesional, la vida personal y la vida familiar. Esto lo conversaremos con Mariana Barkstedt, doctora en comportamiento social y organizacional, académica de la Universidad Adolfo Ibáñez y además investigadora en el Núcleo Milenio sobre la evolución del trabajo. Bienvenida, Mariana, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Y también estamos con Fabio Bertranú, que es economista, director del equipo de trabajo decente de la OIT para el Cono Sur de América Latina. ¿Cómo estás, Fabio? Hola, Lucía, un gusto estar acá. Muchas gracias por estar acá a ambos. Y vamos a preguntar sobre los cambios radicales que vimos en la dinámica del trabajo durante la pandemia y saber si esos quedaron instalados o cuál es la realidad del trabajo hoy en Chile, Mariana. A ver, es bien complejo, hay muchas realidades en paralelo, no es solo un cambio, pero indudablemente que la pandemia implicó ajustes en las organizaciones de emergencia para poder seguir funcionando, que fueron exitosos en términos de que las organizaciones siguieron funcionando, a costa sobre todo de introducir muy transversalmente la flexibilidad laboral en términos de dónde y cuándo trabajo. Sería como una definición no tan académica, ¿sí? Y eso significó la virtualización del trabajo, principalmente, la construcción de todo lo que fue el teletrabajo, la flexibilidad horaria, los ajustes de jornada. Yo creo que ese fue como el cambio más visible que tuvimos. En algunos estudios que hemos hecho nosotros vimos que no hubo cambios contractuales grandes, es decir, la gente siguió más o menos con las mismas condiciones laborales en general, pero esto sí fue muy radical, no fue en las condiciones en las que la literatura y la evidencia científica dicen que tienes que implementarlo, sino que esto fue, vámonos todos a la casa, agarramos los computadores y nos fuimos a instalar. Pero hoy día llega el momento de reflexionar sobre qué cambios hicimos y cómo con esos cambios, cuáles debieran quedarse, cómo debieran quedarse, cuáles debiéramos acomodar, qué tenemos que gestionar. Claro, ¿sí? Porque se habla muy positivamente de la flexibilidad, por ejemplo, de la alfabetización digital también, que permite incorporarse a nuevas fuentes laborales, pero como tú dices, Mariana, todo fue muy rápido y probablemente no estábamos, no solamente las organizaciones, sino que también los y las trabajadoras preparadas para aquello. Habla de los cambios que se introdujeron, Mariana, pero Fabio, mirando directamente al trabajador y a la trabajadora, ¿qué significó para nosotros, ¿no es cierto?, efectivamente estos cambios radicales? En concreto, ¿qué cosas se vieron, fueron positivas y cuáles también son otras que hoy debiéramos evaluar si queremos avanzar hacia esos caminos? Lucía, me parece que es muy importante el foco que le has dado al programa, vincular el tema del futuro del trabajo con la calidad de vida de las personas, de los trabajadores y las trabajadoras. Debemos recordar que hasta la pandemia veníamos discutiendo muy intensamente los temas del futuro del trabajo, una transformación muy acelerada de procesos productivos y de organización del trabajo.
Y hay dos dimensiones que han ido cambiando en forma muy rápida, que son muy importantes en la relación del trabajo. Uno es el espacio, el lugar donde se trabaja. Y el otro es el tiempo, la jornada de trabajo. La pandemia vino a trastocar un poco estas dos dimensiones que ya venían en transformación. Con la pandemia desaparecieron muchos trabajos, especialmente en la economía informal, mucha gente perdió sus ingresos y aquellos que tenían algunas relaciones laborales formales pasaron a hacer teletrabajo, trabajo a distancia, en jornadas que también cambiaron en forma muy acelerada, largas jornadas, y ahí se suman otras dimensiones que también tienen mucho protagonismo, toda la dimensión también de la salud mental de los trabajadores. Entonces, grandes desafíos para adelante en este periodo que tenemos de normalización, si se quiere, de las actividades de trabajo, y donde uno de los desafíos importantes tiene que ver con pensar en un concepto que se discutió en forma tripartita en la Organización Internacional del Trabajo, que es la soberanía del tiempo. Y creo que en Chile estamos también hoy discutiendo esta discusión de la reducción de la jornada de trabajo, implica también reflexionar sobre la dimensión, no solamente la parte productiva, la parte de cómo nos organizamos las familias y las ciudades para poder, y los distintos ámbitos de trabajo para poder realizar nuestro trabajo, sino también las implicancias sociales que tiene esta reorganización del tiempo de trabajo y el lugar de trabajo. Qué importante entender el trabajo como, bueno, esa es la discusión que se ha dado siempre, si uno vive para trabajar o trabaja para vivir. Me imagino que con eso tiene que ver este concepto de la soberanía del trabajo. Y tú hablas, Fabio, de lo tripartita, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando del Estado, de los empleadores y de los trabajadores y de las trabajadoras también. O sea, esos tres estamentos, ¿cómo pueden convivir en una sociedad que además ahora pone en tensión las necesidades de crecimiento, de recuperar economía, de recuperar desempleo, lo que muchas veces pareciera ir en directa o en inversa relación con la calidad de vida? ¿Es posible, cuando ustedes estudian la evolución del trabajo, es posible avanzar hacia un espacio que compatibilice mejor y que genere igual mayor productividad? O sea, yo soy bastante optimista en la vida. Siempre es posible, pero requiere muchas voluntades, porque efectivamente hay que romper algunos mitos o algunas creencias, como por ejemplo, un trabajador productivo es un trabajador feliz o viceversa, un trabajador feliz es productivo. Tanto el bienestar de un trabajador como el nivel de productividad son variables que nosotros llamamos de resultado de las condiciones laborales. Entonces, no es que nosotros queremos que la gente esté contenta para que produzca más, sino que tenemos que tener ciertas condiciones laborales, ciertos factores y riesgos del trabajo bien organizados, regulados, estudiados y superados los riesgos, para que eso genere las condiciones que las personas trabajen con mejor calidad, pero a la larga también más productivo. Ahora, entre felicidad y productividad hay una espiral positiva, ¿sí? Pero no es que una sea la causa de la otra. O sea, eso es algo que a nosotros desde la academia nos encanta tratar de romper, porque la tendencia es bien instrumental, es creer si los trabajadores están contentos van a producir más. No. Si tenemos buenas condiciones de trabajo, la calidad de vida laboral va a ser mayor y la productiva también. Y eso va a ser un círculo virtuoso. Virtuoso entre esas dos características. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ha sido fundamental también en avanzar precisamente en generar una mayor compatibilidad, coherencia entre efectivamente la calidad de vida de los y las trabajadoras y finalmente ir rompiendo los mitos que estaban instalados desde las formas de definir cómo se va a trabajar en mi empresa, en mi industria. Estamos hablando de procesos históricos de avance de derechos a los trabajadores que han permitido romper esos mitos. ¿Cuáles son hoy los desafíos a los que se enfrenta este mundo del trabajo tripartita en esta materia, ¿no es cierto? Romper esos mitos que nos permitan avanzar en lo que usted llamaba, y si puede desglosar también el concepto soberanía del tiempo. Bueno, efectivamente, este progreso que ha habido en los poco más de 100 años de historia que lleva la OIT, yo hablo de la OIT, pero es hablar de los países y las representaciones que tienen los países de trabajadores, de empleadores y de gobiernos, que acuerdan cómo construir un marco normativo, cómo desarrollar instituciones del trabajo justamente para que las empresas sean sostenibles, para que las empresas sean productivas, pero que también el trabajo sea una fuente no solamente de ingresos, sino de calidad de vida, una forma también de integración y de realización personal y colectiva, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy importante también el desarrollo de las instituciones laborales. Ahí hay una institución muy importante que es las instituciones de diálogo social, ¿eh? Donde los actores participan justamente para poder acordar, para poder
avisorar cuáles son las distintas trayectorias que puede seguir un país en materia normativa, en materia de desarrollo de relaciones laborales. Y ahí es muy importante una dimensión, que es la que mencionas, que es la de la soberanía del tiempo. Es cómo en ese espacio puede haber una representación también, no solamente individual, sino colectiva, de los empresarios, de los trabajadores, para que puedan dialogar y puedan acordar las distintas formas de organizar y de regular el tiempo de trabajo y otras dimensiones. Hoy han emergido también, asociados con esto que hablamos antes del espacio, el lugar donde se hace el trabajo y con el tiempo de trabajo, nuevos riesgos sociales. Irrumpió el teletrabajo en forma muy fuerte. Parecía que el teletrabajo era ciertamente una suerte de solución que teníamos en tiempo que íbamos a ahorrar en transporte, íbamos a poder realizar y compatibilizar actividades familiares y de trabajo, pero también esto vino asociado con una serie también de dificultades que han ido emergiendo muy fuerte. La posibilidad, esto inhibe también que la mujer pueda tener un ingreso más pleno en el mundo del trabajo, porque se suman a las responsabilidades tradicionales familiares de la mujer en el espacio hogar, doméstico. En el espacio doméstico, claro. Y la asignación y toda la presión que tiene también cumplir las metas que tiene cualquier trayectoria y ahí tenemos un riesgo, que es el creer que lo que hicimos durante la pandemia es teletrabajo. Qué importante. A ver, eso no es el teletrabajo. El teletrabajo alude a que tú puedes trabajar en otro lugar que no es los límites físicos del lugar en el que tú trabajas, o sea, tu empleador, que puedes trabajar desde tu casa, en un cowork, donde tu cliente, mediado por las tecnologías de información, pero con las condiciones adecuadas de concentración, ventilación, tecnología, seguridad, ergonomía y tiempo. Entonces, lo que hicimos de estar trabajando y pararnos a la mitad de la mañana, algunas mujeres a cuidar a un niño, los que ya tenemos hijos grandes a preparar el almuerzo, a buscar recoger la compra que viene llegando por la puerta, eso no es teletrabajo. Entonces, cuando digo que las empresas tienen que, las organizaciones reflexionar, es que tenemos que deconstruir lo que ahora nos quedó en el colectivo de que es el teletrabajo, porque ese teletrabajo no trajo efectos positivos versus toda la evidencia prepandemia que mostraba que el teletrabajo sí permite la compatibilización que dice Fabio. Es súper importante lo que están mencionando ustedes, porque tiene que ver con cómo vamos a entender el trabajo futuro, con la irrupción del teletrabajo, con la irrupción de las plataformas digitales, por ejemplo, que generan trabajos para personas que no tienen un jefe visible, ni una empresa, ni una fábrica. Entonces, ¿qué pasa con las relaciones contractuales? Y al mismo tiempo, ¿qué es lo que está pasando? Por ejemplo, que hay muchas más personas que hoy están cada día prefiriendo la independencia que la seguridad, que otrora significaba estar en un trabajo formal, ¿no es cierto?, con todos los riesgos que eso incluye. Lo vamos a conversar en el próximo bloque, además de los otros desafíos que representa entonces efectivamente estas materias que tienen que ver con lo que llegó, ¿no es cierto?, la digitalización, la incorporación de variables que están dejando a ciertos grupos fuera del trabajo, y cuáles son, por ejemplo, las condiciones a futuro de profesionales que hoy se están formando para trabajos que en las próximas décadas no van a existir. Es lo que vamos a hablar en el próximo bloque de Hablemos de Chile, pero no se vaya, porque como siempre le tengo un dato antes de irnos a la pausa. Según el Instituto Nacional de Estadística, la tasa de ocupación informal durante el trimestre enero-marzo del 2022 se ubicó en un 27,3%, es decir, aproximadamente 1 de cada 4 trabajadores en Chile lo hace informalmente. La ocupación informal entre mujeres es mayor que la de los hombres. Estamos de vuelta aquí en Hablemos de Chile, un programa que hacemos entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y 13C. Hoy conversando del futuro del trabajo y la calidad de vida. Es una buena mezcla, decían ustedes, importante, una relación virtuosa. Puede ser efectivamente la del trabajo, la del futuro del trabajo, la del futuro del empleo. Así que efectivamente aterrizamos ahí la conversación, la diferencia entre empleo y trabajo. Y veníamos en el bloque anterior conversando con Mariana Barkstedt, que es doctora en comportamiento social y organizacional, académica de la Universidad Adolfo de Aña, además investigadora del núcleo Milenio sobre la evolución del trabajo, y también con Fabio Bertranú, que es economista y director del equipo de trabajo decente de la OIT para el Cono Sur de América Latina, sobre las nuevas formas de comprender el trabajo de una realidad que quizás está escondida o quizás efectivamente habla de una transición, la independencia. La gente hoy ha probado, ha conocido la independencia, muchas por necesidad, algunas han decidido permanecer ahí, otras no.
¿Cuál es la realidad efectivamente de esas condiciones de trabajo y por qué hay personas que pudieran decidir quedarse, por ejemplo, en ese lugar, en ser su propio jefe o jefa? A ver, yo creo que lo primero que hay que decir ahí es que la autonomía como característica del trabajo, pero también como una característica psicológica, esto es una opinión personal, pero bueno, con los años ya de psicóloga organizacional, creo yo que es uno de los factores más relevantes de salud mental. Que tú tengas autonomía sobre en qué trabajas, a qué hora lo haces o cómo lo haces, porque hay distintos niveles de autonomía que uno puede tener en su trabajo, es un factor muy relevante para la salud mental de toda la población y también de la población laboral. Y nuestras culturas laborales chilenas son muy patronales todavía, hay harta diversidad, las empresas multinacionales son menos patronales, pero en general en las culturas más patronales hay poca autonomía para el trabajador. Entonces, es muy posible... Perdón, incluso la toma de decisiones. Por supuesto, es la autonomía para tomar decisiones de qué haces, cuándo lo haces, cómo lo haces, dónde lo haces. Mientras, por ejemplo, tú dices, tu meta se cumpla. Da lo mismo como tú lo hagas, que sería una gestión por resultado, que en Chile se trató de implementar hace un montón de años y no resultó. Porque el jefe necesita controlar, ver, mirar. La evaluación de desempeño tiene que ver con cuánto tiempo el trabajador pasa sentado en su lugar de trabajo, ¿sí? Entonces, nuestra mentalidad tiene que cambiar. Entonces, la pandemia nos empujó, como tú bien decías, al teletrabajo y obligó a confiar en la autonomía del trabajador. Y las personas se sacaron la mugre en sus casas, trabajando donde estuvieran, y se logró el objetivo. A costa de trabajar 12 horas seguidas, los WhatsApp de día y de noche, compatibilizar con los niños, el estrés. Efectivamente, se logró. Por eso yo te decía que no nos quedemos con la idea de que eso fue teletrabajo. Pero yo en algunos lados escuché que las empresas estaban generando dispositivos para controlar si el trabajador estaba trabajando, como por ejemplo que tu cámara te sacara pantallas o cuántas veces movías el mouse de tu computador. Pero ¿sí? ¿Esa es una realidad nuestra o es una realidad global? Porque además, y lo quiero plantear en el siguiente escenario. Muchos se relacionan las discusiones que tienen que ver con el mundo laboral en Chile, incluso la reducción de la jornada laboral, por ejemplo, lo que tú señalas de las autonomías. Se habla de que no se puede avanzar en generar mejores espacios de autonomía o de tiempo para el trabajo de la trabajadora porque no hay productividad. La frase, el chileno es flojo, la conocemos históricamente y nos da cuenta de una realidad de personas que se levantan a las 5 o 6 de la mañana y llegan a las 8 o 10 de la noche. Entonces, quiero saber si esa es una realidad local o efectivamente es global o quizás es global y en otras partes han avanzado antes, producto de movilizaciones. ¿Qué nos puedes contar, Fabio? Esto es un fenómeno global, en el sentido que si bien las relaciones entre la cantidad de trabajo asalariado y trabajo independiente o cuentapropista se han mantenido estables y ahora en la pospandemia se están recuperando en los niveles relativamente que teníamos antes de la pandemia, lo que tenemos hoy más conciencia es que el trabajo independiente es una parte importante y que requiere también política pública. Antes se pensaba como que era un trabajo en transición y que a medida que las economías se desarrollaran, se formalizaran, se iba a emplear en forma asalariada, las empresas iban a tomar estos trabajadores. Hoy estamos en la realidad de América Latina, en la realidad de Chile, el trabajo independiente es una parte importante y hay también una conciencia desde el punto de vista de la política pública que tenemos que tener políticas para poder apoyar el desarrollo de ese trabajo. Parte de ese trabajo es voluntario. Hay trabajadoras, trabajadores, personas que quieren voluntariamente tener un emprendimiento, quieren tener un trabajo por cuenta propia, un oficio, que lo puedan ejercer con la flexibilidad que permite tener un dominio del tiempo y del lugar del trabajo. Sin embargo, tenemos muchos trabajadores independientes o cuentapropistas que en realidad son trabajadores que en cierta forma están excluidas del trabajo asalariado, ya sea porque no consiguen un empleo en las empresas o ya sea porque tienen sobrecalificaciones o están subcalificados para los puestos que requiere el mundo productivo. Entonces, en esos trabajadores hay cierta exclusión y ahí hay otro tipo de problemas, otros fenómenos y quizás las políticas públicas no son las mismas que requieren aquellos que quieren voluntariamente tener un emprendimiento. Entonces, el emprendimiento, por ejemplo, requiere apoyo crediticio, apoyo para poder conectarse con las cadenas de suministro, apoyos para poder comercializar sus productos. En cambio, los otros trabajadores independientes, en cierta forma,
forma excluidos, hay que pensar quizás en fórmulas que tienen que ver con las calificaciones, apoyar el desarrollo de habilidades, tratar de acercar esos trabajadores a los lugares donde están territorialmente los empleos y también hacer una suerte de intermediación laboral. Qué importante lo que señalas, porque hace referencia puntual a algunos grupos que podemos identificar en la población. Por ejemplo, las poblaciones más adultas, que no han sido preparadas para la alfabetización digital, por ejemplo, que requiere algunos trabajos actuales. Los jóvenes, que también cuando hay menos empleo u obtienen trabajos más precarios o quedan fuera efectivamente de la posibilidad de emplearse. Y las mujeres también. Y noté que había buena parte de tu respuesta dedicadas a las mujeres. ¿Qué ha pasado post pandemia y por qué sabemos que los datos nos señalan que ha costado mucho más que se recupere ese empleo femenino? ¿Cómo ha cambiado la relación de las mujeres con la posibilidad de integrarse? ¿Qué es lo que está poniendo esa barrera? Sí, tenemos un enorme desafío. Uno de los temas que justamente discutimos en los desafíos del futuro del trabajo es que los países requerían tener un programa transformador en materia de género. Y esto implicaba transformar nuestras instituciones del trabajo, las instituciones sociales, para justamente facilitar la incorporación, la inclusión y la permanencia en los empleos. Porque no solamente es conectar a la mujer con una oportunidad de trabajo, sino también generar las facilidades para que esa mujer pueda mantener a lo largo de su ciclo de vida el empleo. Hay una dimensión muy importante que hemos estado discutiendo también a nivel global, pero particularmente en Chile, es la necesidad de generar un sistema de cuidados, porque sabemos que están las responsabilidades del trabajo doméstico, del trabajo no remunerado en el hogar, están distribuidas en forma muy desigual. Podemos hacer mucha campaña, podemos trabajar con los hombres, tratar de hacerlos ser responsables, pero en el corto plazo es difícil que esa ecuación vaya a cambiar mucho. Entonces, ciertamente necesitamos una política de cuidados para poder apoyar la incorporación de la mujer en el mundo del trabajo. Y ahí han surgido algunas experiencias muy interesantes ahora con la salida de la pandemia, justamente porque ha habido una oportunidad de darnos cuenta que tenemos que reconectar a las mujeres con el mundo del trabajo, y la realidad de los distintos segmentos también sociales es muy distinta en el territorio. Naciones Unidas, la OIT ha estado participando en un proyecto interagencial en 3 comunas de Chile, una en el norte, en el sur y otra acá en Renca, y hemos tenido una experiencia justamente de dar una combinación de un paquete de proveer servicios de cuidados por la misma comunidad, el mismo municipio, con el apoyo del municipio y las otras instituciones del trabajo, y a la vez también facilitar el acceso a habilidades digitales. Entonces, tratar de vincular esas dos importantes brechas que tiene un colectivo tan importante como las mujeres de bajas calificaciones en comunas que están más distantes del centro de la ciudad, en cuidados y habilidades que requiere el mundo del trabajo. Súper importante. Políticas públicas, entonces, pensando en el mundo independiente, considerando además que en Chile, por ejemplo, en el grupo de las mujeres, se habla de niveles de emprendimiento que superan incluso las tasas promedio mundial. Sin embargo, es un emprendimiento por necesidad. Y además estamos hablando de pymes también, que en Chile son muy diversas entre sí y que en buena cantidad de casos se refiere a solamente empresas familiares que incluso no saben separar todavía el dinero de la caja de la casa al dinero de la empresa. Otro grupo es aquel que ha decidido, por ejemplo, dedicarse a trabajar en las aplicaciones digitales. Y es súper interesante de ese fenómeno del que vamos a estar conversando en el próximo bloque. Pero antes quiero contarles que en el mundo existen aproximadamente 50 millones de personas trabajando en aplicaciones como Uber y Rappi, que hay una diferencia entre trabajo y empleo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con las relaciones contractuales? Bueno, ¿qué características tiene esa forma de trabajar? Lo conversamos con Macarena Bonhomme, que es investigadora del Centro de Estudio de Conflicto y Cohesión Social. Miremos lo que nos dice. Bueno, una de las ventajas de este mercado justamente son las bajas barreras de entrada que permite el ingreso al mercado laboral de sectores que han sido tradicionalmente excluidos del mercado laboral tradicional, como los migrantes internacionales. Ya en este caso en Chile son migrantes de América Latina y el Caribe quienes principalmente realizan también este trabajo, especialmente el trabajo de reparto. Y bueno, uno de los problemas es que el vínculo laboral tradicional de empleador-empleado es más débil en la economía de plataformas. Ya es lo que Gandini llama un empleador fantasma. Y esto lleva a que los costos y riesgos asociados al trabajo se desplacen a la figura del trabajador o trabajadora, ya quien tiene que asumir estos costos. Entonces, como plantean diversos autores, las plataformas digitales al mediar el trabajo
desligan a la fuerza laboral de políticas estatales y marcos legales. Entonces la economía de plataformas de alguna forma se alimenta de la dependencia de esta fuerza laboral mayoritaria, que son migrantes internacionales, por su necesidad de trabajar y dado que es su única fuente de ingresos. Estamos de vuelta en Hablemos de Chile, programa que hacemos desde la Pontificia Universidad Católica de Chile de mano de 13C, un trabajo en conjunto que hacemos a propósito de que en este capítulo estamos hablando de el trabajo, el futuro del trabajo y también la calidad de vida. Qué importante relacionar ambas cosas, como decían nuestros invitados, Mariana Barkstedt, doctora en comportamiento social y organizacional académica de la Universidad Adolfo Ibáñez y además investigadora del núcleo Milenio de la Evolución del Trabajo, y Fabio Bertranú, economista, director del equipo de trabajo decente de la OIT para el Cono Sur de América Latina. Y a ambos y a nuestra audiencia también queremos invitarlos a conectar con Jeanne Lafortune desde Canadá, profesora del Instituto de Economía de la Universidad Católica y además profesora afiliada de JPAL, Organización Mundial de Académicos y Académicas contra la Pobreza. ¿Cómo estás, Jeanne? Buenas, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por conectarte desde allá tan lejos para hablar de un tema tan fundamental como es el futuro del trabajo y la calidad de vida. Veníamos de observar el comportamiento, lo que se piensa también respecto del trabajo de las aplicaciones digitales, ¿no es cierto? Las plataformas, la independencia por una parte, la facilidad de entrada, pero al mismo tiempo todos los costos que asume el trabajador, decía la investigadora que nos daba esa declaración al irnos a la pausa en el bloque anterior. Para ti, ¿qué significa estas apariciones en el mundo del trabajo, esta disrupción que han significado las plataformas digitales? Es un cambio doble, es un rol que la tecnología nos permite nuevas maneras de hacer tareas, pero también de cambiar la organización en la cual el trabajo ocurre. Y a veces pensamos que estas dos cosas tienen que ir de mano a mano, pero no es obvio que, por ejemplo, en algunos contextos, las plataformas han sido obligadas por ley a tener más relaciones contractuales con sus trabajadores y en algunos casos eso ha significado la muerte de la plataforma, pero en otros no, ¿sí? Entonces hay que balancear lo que es la parte tecnológica, que es que hoy día podemos conectar el pasajero y el conductor de una manera más eficiente que se podía hacer antes. Y el segundo, que es cómo esa plataforma se relaciona con ese trabajador vía una manera de pagar lo que puede o no involucrar una relación contractual. Jeanne, ¿podemos hablar de la diferencia entre trabajo y empleo? Porque significa esto un avance que va a cubrir todas las áreas del trabajo en algún momento. ¿Ya no existirán lo que conocíamos como las empresas, los jefes o las empleadoras? Yo no creo que estamos al fin de lo que tú llamas el empleo. Yo creo que hay muchos tipos de trabajo que van a seguir requiriendo esa estructura. Incluso toda la belleza del teletrabajo de lo cual estamos hablando, igual hay fallanza, hay muchas situaciones donde los cotrabajadores necesitan estar al mismo tiempo pensando. Hemos todos tenido reuniones por Zoom donde la verdad no hay fluidez en la interacción, no se piensa, no se tira idea, no se interactúa de la misma manera. Y yo creo que hay una parte muy importante del trabajo que está relacionado en eso. Sí. En el mundo del cambio tecnológico se habla muchas veces de que se puede reemplazar por una máquina. Y una de las cosas exactamente esa relación interpersonal, esas tareas relacionadas con la interacción, todavía los computadores y los robots son muy malos a hacerlo. Solamente los humanos lo pueden hacer y muchas veces necesitan estar cara a cara para poder hacer. Qué importante además que se entienda eso de parte de las empresas que pudieran querer alivianar los costos que estas aplicaciones parecieran permitirle a los empleadores, pero al mismo tiempo quizás están mermando la productividad también y la creatividad. Jeanne, hablábamos de los grupos que están quedando excluidos a propósito de los cambios, u otros que han estado siempre excluidos, como el caso de las mujeres, ¿no es cierto? Pero ¿quiénes se ven beneficiados y quiénes no con estos cambios en la digitalización que estamos viendo en el trabajo? Entonces, en general, hablamos en los países ricos
que los grandes perdedores del cambio tecnológico son los individuos en la mitad de la distribución de ingresos. ¿Por qué? Porque los que son los más calificados, los de más nivel de especialidad, para ellos los computadores son un complemento a su productividad. Entonces son capaces de trabajar mejor porque tienen acceso a toda esa tecnología. Y al otro lado tenemos trabajadores que están en la parte inferior de la distribución, que son los trabajadores muchas veces del servicio, de cuidado, que son tareas que son muy difíciles de reemplazar por una máquina. Por ejemplo, todo lo que es el sector del área de salud, de servicios personales, etc. ¿Sí? En pandemia hemos experimentado que un robot no corta bien el pelo, ¿sí? Eso todavía no funciona bien. Entonces, los que son los gran perdedores son los trabajadores que eran de línea, del sector manufacturero, de cosas repetitivas que puede hacer bien una máquina o un computador. Fabio, tú querías hacerle una consulta a Jan. Sí, yo quiero destacar que tenemos que tener una preocupación desde el punto de vista de la política pública de cómo garantizar un conjunto de derechos laborales básicos para estos trabajadores. Y este es un dilema muy importante porque parte del trabajo por plataforma es transnacional, o sea, está deslocalizado. O sea, nosotros conocemos el servicio de reparto que sí está geolocalizado en una ciudad, en una comuna, pero hay una gran cantidad y creciente cantidad de empleos que se generan en espacios, por ejemplo la salud, la educación, que trascienden a los límites de nuestro país. Entonces, esto va a requerir también una suerte de acuerdo multilateral para poder regular el trabajo de plataforma, y esto va a llevar mucho tiempo y mucha discusión. Entonces, quizá para preguntarle a Jan también qué es lo que piensa de hasta dónde se va a expandir el trabajo por plataformas. Hoy parece ser una proporción relativamente pequeña del empleo total. Y la otra pregunta es si este trabajo por plataformas es en realidad un trabajo en transición, un trabajo temporario para poder saltar a una trayectoria laboral en otros empleos que tengan mejor calidad. Sabemos que ha servido para los trabajadores migrantes cuando llegan a los países. La pregunta es si esto es transitorio o va a ser en definitiva un trabajo permanente. Jan. Entonces, la segunda pregunta sobre la temporalidad, yo creo que nos falta todavía entender muy bien los trabajadores de plataforma, porque hay algunos que hacen eso de manera tiempo completo, pero hay muchos que están haciéndolo como un empleo complementario, ¿sí? Entonces tienen un trabajo de día y después en noche se meten a la plataforma o el fin de semana para complementar sus ingresos. Y entonces en ese caso la temporalidad puede ser de muy largo plazo porque están duplicando de alguna manera sus recursos a través de la plataforma. Yo creo que eso es un mundo que tenemos que entender mucho mejor, porque si vamos a regular, por ejemplo, la relación contractual, puede ser que esos trabajadores sean los primeros a bajarse o del otro lado los que van a estar más felices de tener una regulación sobre un número fijo de horas, no sé, 10, 15 horas a la semana. Sobre la transnacionalidad, yo creo que eso es súper importante y no se reduce solamente a la plataforma. Hoy en día hay trabajadores que están haciendo teletrabajo desde otros países. Y entonces estamos enfrentando todo un desafío a nivel de la empresa porque parte de los sueldos que se pagaban para un trabajo dado estaban relacionados al costo de la vida que implicaba trabajar en la localidad de la firma. Hoy día, cuando uno quiebra eso, puede ser que una firma en Silicon Valley pueda pagar un sueldo mucho más bajo porque va a contratar un trabajador en un país donde el costo de vida es bastante menor. Estamos dispuestos a tener ese tipo de arbitraje. Queremos regularizar un poco qué se puede hacer. Yo creo que es una pregunta interesante. Pero yo sigo pensando que hay un límite a la cantidad de trabajo remoto que vamos a ver en el futuro y tengo algo de fe para
del trabajo que se puede realizar de manera en oficinas. Muchas gracias. Jeanne Lafortune, profesora del Instituto de Economía de la Universidad Católica y profesora afiliada también de J-PAL, Organización Mundial de Académicos y Académicas contra la Pobreza, conectada desde Canadá. Muchas gracias por tu tiempo, Jeanne. Muchas gracias. Y finalmente, para cerrar este bloque, Mariana, a propósito de lo que nos decía Jan y conversaba también Fabio, la calidad de vida, el tiempo genera nuevas tecnologías, pero la precariedad de los trabajos no necesariamente avanzan de la misma forma. Sí, yo creo que ese es un tema del que se habla poco. En Chile existe un protocolo de vigilancia de los que llamamos los factores y riesgos psicosociales en el trabajo, que están orientados principalmente a algunas variables que tienen que ver con la interacción entre el trabajador, sus equipos de trabajo, pero que a veces no toman en cuenta las condiciones laborales, la cantidad de demandas laborales que tienes, pero también los recursos que la organización te pone para cumplir esas demandas. En ese equilibrio, que es nuestro modelo básico en comportamiento organizacional, que no tiene un equilibrio entre las demandas y los recursos, es que a veces los recursos que las organizaciones disponibilizan, recursos desde el apoyo psicológico de tu líder, pero también el tiempo en que tú puedes descansar, la desconexión digital, los beneficios, etcétera, un montón de recursos laborales y extralaborales, es donde hay que poner más énfasis porque ahí hay un tipo de precariedad distinto. Vamos a decir, una precariedad laboral es efectivamente tener un mal contrato o no tener contrato, pero otro es tener una condición laboral muy precaria. Y que indudablemente que en esta relación asimétrica que existe entre el trabajador y el empleador se mantiene esa precariedad, que a veces es psicológica, netamente, no hay un ambiente de seguridad psicológica, pero también es física, material. Muchas gracias a ambos. Nos vamos a una pequeña pausa. No se muevan, nos queda todavía un último bloque de conversación aquí sobre el futuro del trabajo y la calidad de vida. Hablemos de Chile por las pantallas de 13C. No se vayan. En general, las organizaciones sindicales a nivel mundial están sufriendo un proceso de declive desde hace bastante años, lo cual los pone en un mal pie para enfrentar los cambios tecnológicos. Sin embargo, al menos en las empresas más grandes que están a nivel mundial, en las transnacionales, pero también en algunas grandes empresas a nivel nacional, los sindicatos han logrado organizarse y enfrentar estos procesos, especialmente involucrándose en la gestión y organización de las empresas, es decir, con un diálogo junto con la empresa que les permita establecer una planificación de cómo se van a llevar a cabo los cambios tecnológicos y cómo esto va a impactar en los trabajadores. Lo que pasa es que cuando se dan estos cambios tecnológicos muchas veces los sindicatos están sin conocimiento alguno respecto a las consecuencias que van a tener y a las características que van a tener. Entonces, en ese sentido, el sindicato y la Federación de Metro, más bien, sufrió todas las repercusiones que implicaba el cambio tecnológico de las líneas automatizadas 3 y 6 sin ningún conocimiento respecto a cómo hacerle frente. En cierto modo podríamos decir que la tecnología empuja a los trabajadores a organizarse porque si no lo hacen, quedan a merced de los cambios tecnológicos y de la voluntad que tengan los empresarios de qué es lo que quieren hacer con ese cambio tecnológico. Importante reflexión para el cierre de este capítulo dedicado al futuro del trabajo y la calidad de vida de Sebastián Osorio, que es del Centro de Investigación Político-Social del Trabajo y además asesor de la Federación de Sindicatos del Trabajo. Y con él queremos ir a las reflexiones finales, primero con Fabio Bertranú, economista y director del equipo de trabajo decente de la OIT para el Cono Sur de América Latina. Fabio. Lucía, como reflexión final, creo que es muy importante pensar en el mecanismo de diálogo social para poder afrontar todas estas transformaciones del mundo del trabajo. Para tener diálogo social necesitamos interlocutores y los interlocutores del mundo del trabajo son los sindicatos, las empresas y las organizaciones empresariales. Tenemos que invertir en tener más y mejor representación colectiva de estos dos actores importantes del mundo del trabajo. Tenemos el gran desafío de la automatización, las transformaciones productivas y del trabajo, pero también el diálogo social va a servir para afrontar una gran transformación que tenemos por delante, que es el cambio para la adaptación del cambio climático, lo que estamos llamando como transición justa. Transición justa implica también involucrar a empresas y trabajadores para que nadie quede atrás, para que aquellos que son perjudicados en la transformación productiva puedan ser compensados y incluidos desde el punto de vista social. Muchas gracias, Fabio. Y Mariana Baraxtek, doctora en comportamiento social y organizacional, académica de la Universidad Adolfo Ibáñez y además investigadora del Núcleo Milenio sobre la evolución del trabajo. Tu reflexión final. Bueno, muy en la línea de lo que dice Fabio, de que aquí lo importante es qué vamos a construir. Viene una evolución incierta, tenemos que aprender a vivir en la incertidumbre, cosa que en Chile nos cuesta un poquito más. Y eso significa que tenemos que sentarnos en ese diálogo con altura de mira. Es
Es decir, salirnos de las posturas de tensión habituales en que creer que uno está en contra de los objetivos del otro. Se puede trabajar bien y se puede trabajar con calidad de vida al mismo tiempo. La productividad y la salud mental y la salud y la calidad de vida no son incompatibles, pero eso requiere que nos sentemos a conversar en un diálogo diferente donde todos los actores tienen el mismo estatus, ¿sí? Ese yo creo que es el gran desafío que nos viene. Muchas gracias, Mariana, muchas gracias, Fabio, y también a todos y todas quienes nos acompañaron en este capítulo de Hablemos de Chile, programa de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de 13C dedicado al futuro del trabajo y la calidad de vida. Nos encontramos la próxima semana. Un abrazo.